Podemos llevar a los jóvenes. Oremos. Gracias, Padre, que en esta mañana podemos entender tu palabra y lo que tú quieres que hagamos. Gracias por ella y ayúdanos que tu Espíritu va a enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Los últimos días, cuando me tocaba predicar, estamos platicando de la oración del Padre Nuestro. Y queremos notar una petición, y posiblemente es un poco difícil de entender. Dice, no nos metes en tentación. Y en San Mateo capítulo 6 dice que, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque Santiago nos indica que Dios no tiente a nadie por el mal. Y Santiago también indica que Dios no nos tienta, pero dice la tentación viene de nosotros mismos, cuando dice, versículo 14 de capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traída y seducido. Entonces se nota que la petición es, Señor, no nos metes en tentación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que quiero que mencionar es que Dios no nos deja ir a las situaciones pecaminosas para que podamos caer en el pecado. En Mateo capítulo 26 tenemos una buena ilustración de esto. Entonces vamos a notar la ilustración que hay en Mateo capítulo 26. Dice, en capítulo 6, ustedes recuerdan que Jesús estaba ahí con sus discípulos, tenía la última Pascua. Y cuando ellos terminaron de comer la Pascua, Jesús dijo a los que estaban ahí, dice que todos van a dejarlo en esta noche. Y por supuesto Pedro dijo, todos pueden dejarlo, pero yo no. Y Jesús dijo, mire Pedro, antes que el gallo canta, va a negarme 3 veces. No, Señor, no me conoce. Jamás en mi vida voy a hacerlo. Entonces se nota que salieron del cuarto donde estaban, se fueron al huerto de Getsemaní. Y ya cuando llegaron ahí, Jesús dijo a Pedro, Juan y Jacob, yo digo los 3 consentidos del Señor, ¿eh? Vamos. Entonces Jesús los llevó a un lugar y dice, favor de orar. Entonces Jesús fue un poco más cerca ahí al lado del monte y comenzó a orar. Y ya después que él estuvo ahí orando, regresó y vio los discípulos. Y Jesús dijo en versículo 40 del capítulo 26, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro,
debían estar ahí velando, orando, para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, algunas horas después que Jesús fue a orar y encontró a sus discípulos otra vez ahí dormido, entonces ya nos vamos. Cuando ellos estaban en el camino, llegaron los soldados, los malvados, los con palos y también con espadas, etc., para llevar a Jesús como preso. Y ustedes recuerdan que Jesús fue recibido de Judas y Judas de un beso, ¿verdad? Como amigos. Y Pedro agarró la espada y cortó la oreja de uno de los siervos ahí. Y Jesús recoge la oreja y lo pone otra vez. Le sanó el siervo. Pero cuando los soldados llevaron a Jesús, dice en Mateo 26, versículo 56, todos los discípulos dejándole huyeron. Dejando, ¿quién? A Jesús. Huyeron. Cuando Jesús estuvo ahí como preso, entonces Pedro, él quería calentarse con los amigos. Entonces aquí está la tentación. Pedro se calentó ahí con los enemigos de Jesús. Y una chica dijo, él es uno de ellos. Este es en versículo 68. Tú también estabas con Jesús en Galileo. Y Pedro comienza a blasfemar y dice, ¿cómo es posible? Yo no lo conozco y no saben lo que está haciendo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y después cantó en gallo. Ahora ya entiende la razón que Jesús enseñó a sus discípulos: no nos metas en tentación o en situaciones difíciles, situaciones que sí, porque Jesús dijo, la carne es débil. Por eso es tan importante a tener cuidado a dónde vamos a meter. El otro día estaba viendo un video, tal vez ustedes han visto también. Allí estaba una gallina con sus pollitos. Y también ahí estaba otra ave malo o mala. Y estaba viendo los pollos, y él quería agarrar por lo menos uno. Entonces ahí estaba en un árbol esperando, pero la gallina vio la ave. Entonces se nota que ella estaba diciendo el lenguaje de los pollos, cuidado. No se vaya, no vaya allá, quédese conmigo. Entonces los pollitos no se fueron y quedaron ahí. Y ahí estaba una ave como una águila, ahí esperando. Y ya se fue la paciencia de la ave y bajó para agarrar uno de sus pollitos. Pero la gallina estaba ahí. Y la gallina, por el amor de sus pollos, realmente dio una batalla y tenía que irse. Entonces Jesús dijo, recuerden,
¿Cuántas veces yo quería, oh Jerusalén, recogerle como una gallina a sus pollitos? Pero no quiso. Porque Él sabe la naturaleza humana. Él sabe el hombre tan malo, tan pecador. Y Pablo, cuando él escribió el libro de Romanos, Pablo escribió que en mí, es en mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Y Jesús dijo, recuerde que Jesús dijo, la carne es débil. ¿Cuántas veces podemos notar en la Biblia que habla del pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado? Y ahora están cambiando en las iglesias algunas palabras y una palabra es pecado. Ya no debemos ofender a la gente a decir el pecado. Debemos decir, vaya, tal vez no tenía entendimiento, falta de sabiduría o es débil, así es su naturaleza. Pero ya no debe usar la palabra pecado. Pero ¿cuántas veces en la Biblia podemos encontrar la palabra pecado? Y la Biblia enseña que el problema principal con el hombre es el pecado que mora en mí. Hace 8 días Uriel mencionó Levítico capítulo 13, 14. ¿Cuántos fueron a leerlo? ¿Ustedes ya? Habla de lepra, los leprosos. Entonces la Biblia tiene la ilustración que la lepra es como el pecado en uno. La lepra comienza a comer la mano, los dedos, la mano, el brazo y después tal vez la oreja. En el principio, usted, si tiene lepra, usted puede cubrirla con una camisa, ¿verdad? O una traje, puede cubrirla, pero un día va a comenzar a comer y comer ahí su cuerpo. El pecado es igual, pero la lepra tenemos medicina para sanar la lepra, pero el hombre no tiene remedio por el pecado, no tiene. O sea, en otras palabras, el hombre no puede hacer medicina para curar el pecado. Ese solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Desde el principio de Adán y Eva, se nota que ahí podemos notar que cuando Eva y Adán pecaron, ¿cuál es la primera cosa que ellos trataron de hacer? Esconder, hacer hojas de higuera. Cosieron ahí para tapar el pecado. Pero cuando Dios vino y dice, ¿qué están haciendo? ¿Ha pecado? ¿Ha comido? No, ya comenzó a echar la culpa a uno al otro. Y al fin, vaya, quien tiene la culpa es Dios, ¿verdad? Entonces se nota tantas veces que la Biblia habla de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Y el hombre es corrompido. No puedo mencionar suficiente. El hombre es cero porque ha nacido en pecado. Desde su niñez trata de esconder. Por esto cuando
vino a Jesús. Él trajo remedio por el pecado. ¿Cuáles son? Podemos notar, es la palabra de Dios y la oración. También podemos notar que es la sangre de Cristo. Y por supuesto, es el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo va a vivir en nosotros y Él va a guiarnos, va a ayudarnos en nuestra vida tan difícil, llena de pecado. Vamos a notar el mensaje de Juan el Bautista. Favor de buscar en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Juan el Bautista estaba bautizando la gente y él notaba que ahí estaban llegando los fariseos, los saduceos y los hombres religiosos. En versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, miren las palabras que usó Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista, cuando él vio ahí que la gente quería cubrir sus pecados por medio del bautismo, él dijo, ¿qué está haciendo? Engañosos. Y también dijo, generación de víboras. O sea, nosotros tenemos miedo a decir esas palabras a uno que no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero Juan el Bautista sí. Y Jesús, ¿cuál es el mensaje de Jesús? En Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. En versículo 15. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Proverbios dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta. O sea, es fácil. Sí, yo pequé. Pero dice, él debe no solo confesar, pero también apartar. Pablo predicó en Hechos 20:21. Pablo dijo, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy mencionando tanto el arrepentimiento? Porque muchos quieren ir al cielo sin arrepentirse. Muchos quieren estar en la iglesia sin arrepentirse. Muchos quieren ahí servir al Señor sin arrepentimiento. Sí. Porque tienen conciencia que les molesta. Y ellos piensan que si pueden cubrir este malestar, ahí pueden
cubrirlo con buenas obras. O X. Sí puede cubrir, pero no con Dios. Y por esto, en esta mañana yo quiero notar el remedio que Dios ha hecho para nosotros. Quiero usar una ilustración que tenemos en Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15. Todos saben la historia del hijo pródigo. Ahora, en versículo 17, ya cuando el joven encontró su estado lleno de maldad, lleno de suciedad, ya era imposible hacer algo. En versículo 17 dice, volviendo en sí. O sea, se puso a pensar, reconoció su condición, reconocer su incapacidad. Y por esto en versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, aquí tenemos el hijo pródigo ya regresando a su papá. Y dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía un corazón arrepentido y dijo, papá, perdóname, he pecado. Y el papá llamó a sus amigos y la primera cosa dijo, sacar el mejor vestido. ¿Quién dio el vestido a su hijo? El padre. ¿Quién puso el anillo en su mano? El padre. ¿Quién tenía calzado ahí para poner los pies? El padre. ¿Quién trajo el becerro gordo para tener una fiesta? El padre. Se nota, el hijo no pudo hacer nada. ¿Sabe qué es nada? Nada. Y cuando uno va a Jesucristo, tiene que ir exactamente así. No puede hacer nada puede hacer. Solamente ir al Padre y decir, Padre, Dios, perdóname, soy pecador, soy malo, yo reconozco mi necesidad. Entonces el Padre se va a perdonarle. En Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo mencioné que Dios nos ha provisto para que uno pueda tener una relación, una comunicación con el Padre. Y dice aquí en Apocalipsis, nos lavó con la sangre de Jesucristo. No es algo que nosotros podemos hacer, es algo que Él tiene que hacer en nuestra vida, pues somos
débiles y no podemos hacer nada. En 1 Juan capítulo 9 dice, o versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el bautismo, no es buenas obras, no, nada de esto. Es la sangre de Jesucristo que nos lava de todo maldad, de todo pecado. En 1 Pedro capítulo 1 también dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay otra forma, no hay. Y este sí es lo que sí necesitamos reconocer. La única que puede lavar el pecado es la sangre de Cristo. Ahora, posiblemente usted está diciendo, ¿pero qué es esto? No nos mete en tentación. ¿Por qué está hablando? Estoy diciendo, no nos mete en tentación, no nos meta en estos lugares difíciles, porque el hombre es débil, muy débil. Hemos visto la debilidad de San Pedro y también podemos notar la debilidad de los otros discípulos cuando llevaron a Jesús, todos se fueron. Ahora, es por nuestra debilidad. Necesitamos nosotros protección. Ahora, en San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17. Aquí es la oración de Jesús. Jesús está orando a su Padre. Y en versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la petición de Jesús. Jesús está diciendo, no estoy suplicando que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración a tener una relación con Él. Y cuando uno se pone la Biblia a un lado y busca otros libros para ver el problema que yo tengo en mi vida, entonces nunca vamos a encontrar. Porque hay iglesias. Hay una iglesia ahí en Houston de más de 45,000 personas. Y el pastor enseña que tú puedes, tú eres bueno. Y tú mismo puedes salir de la situación donde usted vive. Tú puedes. Eso es lo que el hombre quiere escuchar, que Él puede. Pero la Biblia dice, no puede. Entonces, ya cuando no queremos notar que somos pecadores, no es el problema del pecado, entonces uno
busque otros remedios. La sangre de Jesús, Dios ha provisto para lavarnos, limpiarnos. Y ya el otro recurso que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo. Haga el favor de buscar en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5. Hay dos listas aquí. Dice en versículo 16 de Gálatas 5, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos notado que Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. Y aquí está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. El pecado viene por la satisfacción a la carne. Y muchos, tal vez no debe ser muchos, muy bien, algunos han sido lavados por la sangre de Jesús. Han llamado y está arrepentido por el pecado que ha cometido. Pero muchas veces uno sigue tratando de satisfacer los deseos de la carne. Entonces hay una lista de 19 cómo uno puede satisfacer la carne. Y dice en versículo 17, esto se opone entre sí, o sea, hablando del espíritu y la carne, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifestadas son las obras de la carne. Entonces ahí menciona 19 formas que uno puede satisfacer la carne. Esto viene de uno. ¿Por qué? Porque uno ha nacido, uno sí tiene la naturaleza pecaminosa. Y todavía, aunque hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, hemos confesado nuestros pecados, todavía este problema se llama la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne. Y por esto Pablo está diciendo, favor, andad en el Espíritu. Ya en versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Ahora, aquí quiero mencionar algo. Olvida todo lo que he mencionado. Pero recuerda esto. Te voy a tomar un vaso, un poco de agua primero. ¿Están listos? ¿Gusta? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo y sed. Ahora, ¿todos están listos para escuchar qué voy a decir? ¿Sí? Muy bien. La razón que es el fruto del Espíritu
es porque la carne o el deseo de la carne no puede producir el fruto del Espíritu. Voy a mencionar otra vez. La carne no puede producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, y ahí va. No puede. Ah, sí, yo amo a mi esposa. Sí, cómo no. Yo tengo gozo, aunque estoy medio borracho. Otra vez, no puede producir el fruto del Espíritu. Imposible. La carne. La única que puede la carne producir es lo que hemos mencionado en versículos 18 hasta 21. Envidia, celos, pleitos, enojos, enemistades, contiendas. Ese sí puede producir la carne. Pero el fruto del Espíritu, solamente los que andan en el Espíritu. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 5. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo que cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo sé que he dado esta ilustración muchas veces, pero voy a dar otra vez esta ilustración. Porque creo que sí, no sé, es una mala ilustración, pero voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Cuando yo tenía problemas con mi estómago, leí debemos tomar ajo. Entonces en la mañana tomé un diente de ajo. Primer día, segundo día, cuarto día, quinto día. Ya como en la segunda semana, todo el mundo sabía que estaba lleno de ajo. ¿O no? Si fue al baño, ahí salí. Cuando fui a saludar a mi esposa con un besito, ¡oh! Ajo. Así, ¿verdad? No tenía que decir a nadie. ¿Verdad que no? Todo el mundo sabía. Dice el texto no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando uno está lleno del vino, ya sabe uno también, ¿verdad? Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando uno se arrepintió de sus pecados, tiene una relación, una comunicación con el Padre. Le encanta leer la palabra de Dios, le encanta estar en oración. No da 2 o 3 minutos en el día a la lectura, pero quiere estar más y más y más llenos de la palabra de Dios, y quiere quitar más y más ahí.
de su deseo de la carne, quiere también ser llenos del Espíritu, para que el Espíritu va a producir en uno el fruto de Él. Yo sé que todos pecamos, somos pecadores. Este no es pretexto. Así nací, no es pretexto. ¿Por qué? Porque hay remedio. Sí hay. Por esto vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en mi vida para que Él pueda producir. No que yo, que Él puede producir el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces yo puedo tener el fruto cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice, no nos metes en tentación. No nos metes en tentación. Voy a terminar con otra ilustración. Tan mala, pero otra ilustración. No nos metes en tentación. Cuando la idea es, había un joven que realmente estaba entregado al ministerio. Era un ingeniero, pero ahí cuando fue a la iglesia, si no había pastor, ahí predicaba, enseñaba a los jóvenes. Y este joven tenía un buen testimonio. Un día, varias veces el señor ingeniero tenía que viajar, hacer trabajos en los pueblos alrededor. Entonces un día se fue en la mañana a la iglesia. Y estuvo agradecido al Señor todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y en la tarde fue al hotel. Y ya ahí en el hotel, ahí había una alberca ahí abajo. Él podía ver de su ventana la alberca. Ahí estaban algunos 12 hombres ahí, jijiji, estaban ahí. Y vio que estaban disfrutando, según ellos. Entonces estaban con mucho calor en el hotel. Entonces se bajó, solamente a ver qué estaban diciendo. Entonces se bajó y sentó con ellos, comenzó a hablar con ellos y por supuesto ellos le ofrecieron no clorofila, pero otro. Yo no tomo. No, yo no tomo. Qué bueno. Entonces le dieron un refresco y otro refresco. Y después por mandar un compañero de ahí puse un poco más de un refresco. Siendo que no tenía la costumbre de tomar. Ya en poco tiempo estaba borracho como no había otro. Y cuando terminó la fiesta se fue a su casa, a su cuarto en el hotel. Sentía mal. Pidió mil disculpas al Señor. Porque dice que Pedro, cuando también Pedro negó
3 veces él lloró amargamente y se fue a hacer sus trabajos. Pidió al Señor perdón. Y después, algunos meses, se notaba que estaba perdiendo un poco de peso. Pues, qué bueno. Pero ya estaba perdiendo más y más peso. Y fue al doctor. Y después los resultados de los exámenes mostró que tenía SIDA. Y pocos días después no había remedio, físicamente murió. Ya entiende la ilustración, no nos metes en tentación, porque el hombre es débil, el hombre va a caer si no está bien con el Señor, si no está andando en el Espíritu, si no está lleno del Espíritu, va a caer. Por esto, caí. Entonces muchos viven cayendo, levantándose, cayendo, levantándose. Por esto dice, no nos metas en tentación. Líbranos del ¿quién? Del diablo. Líbranos. Y esta está la petición. Hermanos, primero arrepentimiento, tener una relación con Él por pecado. Después tener una relación con Él por medio de la sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad y andar en el Espíritu, a ser lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo puede producir en nosotros el fruto. Gracias, Padre, por lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias que podemos gozar y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.